La inteligencia artificial, señores, llegó para quedarse, más no para sustituirnos como nos están haciendo ver por allí en esos medios o redes sociales, que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Por lo menos hasta ahora no creo que la inteligencia artificial nos vaya a sustituir, pero pues sí vino para quedarse. Sin embargo, vemos que para este mediado del 2023, este tema de la inteligencia artificial ha crecido mucho e inclusive lo están vendiendo como un medio rápido para ganar dinero vía online o a través de los negocios digitales, que tampoco es un tema nuevo acá en internet o en las redes sociales, dar métodos para ganar dinero vía rápida a través de los negocios digitales. Sin embargo, sabemos que pues no es nada cierto ganar dinero tan fácil y tan rápido como nos hacen ver en algunas redes o en algunos canales. Así que la inteligencia artificial por los momentos y por unos cuantos, pero cuantos años realmente, en mi opinión personal, no va a sustituir a ningún ser humano. Para mí la inteligencia artificial fue a facilitarnos y automatizar ciertos procesos, ya bien sea en empresas o en nuestros emprendimientos, pero nada que ver de reemplazarnos en su totalidad, como lo he venido escuchando por allí en algunas redes sociales, en algunos canales de YouTube, que la inteligencia artificial es mala, que la inteligencia artificial nos va a desplazar como humanos, que la inteligencia artificial va a acaparar todo. Pues realmente no es. Como todo tema o avance tiene su lado positivo o negativo. Y en mi opinión muy pero muy personal, la inteligencia artificial todavía le falta mucho, pero mucho realmente para sustituirnos a nosotros los humanos, señores, realmente. Realmente nunca va a ser lo mismo que yo esté creando este contenido con inteligencia artificial a que yo utilice lo que es mi inteligencia o mi creatividad humana. Aunque muchos creadores de contenidos, aunque muchas personas digan que sí es lo mismo, realmente yo, por ejemplo, yo, Saray Ramos, puedo ver la diferencia que se nota entre un contenido creado con inteligencia artificial y un contenido creado con lo que es la inteligencia o la creatividad humana. Realmente para mí tienen grandes pero grandes diferencias, debido a que la creatividad humana, señores, es única y no se puede imitar. Aunque yo quiera imitar, copiar o replicar a X creador de contenido, pues no me va a quedar exactamente igual a ese creador de contenido, porque ese creador de contenido tiene lo que es su creatividad, su imaginación, y pues yo tengo la mía muy aparte. Por ello no podemos pensar que la inteligencia artificial pues nos va a sustituir, porque por ello mismo lleva el nombre de inteligencia artificial, a muy distinto una inteligencia o creatividad humana. Porque vuelvo y repito, la creatividad de cada ser humano es única, y cada vez que usted compara o vende de que la inteligencia artificial va a sustituir a lo que es el humano, recuerde que estas inteligencias artificiales que están teniendo tanto éxito ahorita en el 2023 fueron creadas o están siendo desarrolladas por inteligencias humanas. Estas inteligencias artificiales no fueron creadas por sí mismas, lo que es ChatGPT, Google Bard, entre otras, están siendo creadas por inteligencia humana. Por ello es que cuando usted piense o tenga ese miedo de que la inteligencia artificial va a sustituir al humano, recuerde que estas mismas están siendo desarrolladas por personas humanas o por inteligencias humanas creativas. Y ojo, con esto no quiero decir que en algún momento de la vida la inteligencia artificial llegue a superar lo que es la creatividad o la inteligencia humana. Pero por ahora, por ejemplo, en mi caso personal, en el de Saray Ramos, yo la veo como una herramienta más de trabajo que nos facilita ciertos procesos que anteriormente, entre comillas, lo hacíamos manual.
así como nos facilita la vida lo que son las hojas de Google Sheet, Canva para los que no somos diseñadores o los que no usamos Photoshop, este programa de Runway que nos permite a nosotros quitar lo que es estos fondos y nos permite colocar otro fondo, entre otras herramientas. Por eso les digo que la inteligencia artificial siempre ha estado presente. Lo que pasa es que ahora en el 2023 pues se ha intensificado más este tema, debido a que la inteligencia humana lo ha desarrollado más. Y como le he venido diciendo a lo largo de este video, pues, la inteligencia artificial ya tiene muchos, pero muchos años, señores. Lo que pasa es que pues no se había popularizado tanto y la utilizamos a diario, más que todas las personas que trabajamos en este mundo a nivel digital. Si ustedes acá en mi canal buscan varios de mis videos con referencia al e-commerce, más que todo en lo que es la plataforma de Google, de Amazon, de eBay, de Etsy, yo suelo mencionar o decir esta frase. Por ejemplo, Amazon en su inteligencia artificial tal y tal cosa, eBay en su inteligencia artificial tal y tal cosa. Y en aquel entonces, cuando yo mencionaba la inteligencia artificial, ni siquiera se hablaba de este tema, sino que, como les digo, se vino popularizando ahorita en el 2023. Pero si ven esos videos, quizás ya hay unos que tienen 4 o 5 años y yo hago mención a lo que es la inteligencia artificial, porque todas esas plataformas de comercio electrónico trabajan con lo que es inteligencia artificial. Todo lo que pueda ser automatizable, señores, recuerden esta frase, todo lo que pueda ser automatizable o todo lo que nosotros realicemos automático que nos dé un resultado, eso lleva inteligencia artificial. Y si a mí, a Saray Ramos, le preguntan cuál de todas estas plataformas que tú utilizas tiene más inteligencia artificial, pues diría que una de las que más tiene inteligencia artificial y la que siempre está tratando de automatizar los procesos es Amazon en Seller Central. Por ejemplo, cuando nos venimos aquí a crear los listados por archivo plano o hojas de Excel, este es un proceso que necesita tanto al humano para ingresar los datos en las hojas. Y luego con la inteligencia artificial de Amazon, él procesa este archivo en cuestiones de segundos y quedan los listados publicados. Pero ojo, esta herramienta necesita mucho de la intervención y creatividad humana, porque si usted no domina Excel y toda la información que requiere esta hoja y no cuenta con una creatividad para hacer este proceso más automatizado, de nada le va a servir la inteligencia artificial que tanto nos vende. Otro caso es cuando van a enumerar un producto. Se vienen aquí, ponen el título del producto y él arroja todos estos resultados. Esto lo hace la inteligencia artificial. O otro caso de lo que es la inteligencia artificial son estas respuestas automatizadas cuando usted tiene un producto, un servicio y se contacta y le salen estos chatbots o estos robots automatizados que usted tiene que marcar un sinfín de números y después de 3-4 horas es que le responde un humano. Por ejemplo, en mi opinión pero muy personal, ya por ahí la inteligencia artificial conmigo lleva 0, porque yo, por ejemplo, cuando tengo lo que es un servicio, contrato un servicio y tengo algún inconveniente, yo lo que quiero es, así como usted también lo va a querer, respuesta inmediata y no tanto respuesta inmediata, solución. Entonces, eso de que tener respuestas automatizadas, chatbot automatizado, pues realmente eso yo sí lo dejo a decisión personal, pero a mí no me gusta este tipo de respuesta automatizada, ya que yo estoy buscando es solución, no una respuesta automatizada. Yo prefiero una respuesta más personalizada, una atención lo que es humana, que sepa entender
cuál es mi problema y cómo pueda solucionármelo. Yo, por ejemplo, en mi caso muy personal, he prescindido de varios servicios por estos robots automatizados, chatbot, como lo quieran llamar ahora acá en las redes o en estos medios sociales. He prescindido y seguiré prescindiendo de estos servicios donde yo no tenga una respuesta inmediata o una solución, porque no es lo mismo que de repente me digas 5 minutos, 10 minutos, a que yo tenga que esperar 3, 4 horas o que yo tenga que estar navegando por un menú de, qué sé yo, 6, 7, 8 opciones, porque realmente a mí eso no me parece una automatización realmente. Pero pues como les digo, cada quien tiene su punto de vista con todo este tema de la inteligencia artificial. Así que, amigos emprendedores, hay mucha, pero mucha tela que cortar sobre este tema de la inteligencia artificial, y más ya que nos estamos acercando al 2024, pues les aseguro que este tema no va a parar aquí. Como les indiqué anteriormente, este tema de la inteligencia artificial, sí, señores, llegó para quedarse, pero no por los momentos para sustituirnos a nosotros los seres humanos o a nuestra creatividad humana, que yo sé que aún hay bastante creatividad humana. Así que nada de temerle a esto de la inteligencia artificial o tenerle miedo a este tema de la inteligencia artificial. Más bien los invito a que ustedes investiguen, indaguen por su propia cuenta y se documenten más de cómo ustedes pueden ayudarse con la inteligencia artificial, porque sí puede ayudar a facilitar ciertos procedimientos en nuestros emprendimientos o en nuestras empresas o en algo que usted esté desarrollando. Lo que sí hay es que reconocer es que en todo este auge de la innovación digital y de la inteligencia artificial, es que si usted no vive en constante capacitación y aprendizaje y preparándose para ser mejor cada día por usted y para ofrecerle lo mejor a sus clientes, no va a ser la inteligencia artificial quien lo va a reemplazar a usted, sino quien lo esté haciendo mejor y quien sí supo utilizar la inteligencia artificial a su favor y para el de su negocio. Y bueno, amigos emprendedores, ya para finalizar este tema de la inteligencia artificial, pues le voy a dejar este siguiente mensaje. Desconozco el autor, pero pues dejo crédito a quien se los merece. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran pero gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.